pena, doctor Freddy, una pregunta que me hacen. El libro sale es el 5 de agosto. O sea, Señal Editora está en una preventa ahora, porque el libro sale con un valor comercial de 200.000 pesos. En esta preventa está como en 150.000 pesos. Es Apenas que, termine, te llamo. listo, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. ¿Y dónde se puede Listo. adquirir, doctor? Disculpe. Pues normalmente cuando sale en Señal Editora, en la editorial Señal, que queda aquí en la Avenida Oriental, subiendo por la playa, y en las librerías nacionales de todo el país, porque es donde yo saco normalmente los libros, pues, todos los libros que he sacado. Este ya es el quinto. Todos son en Penal Parque. Bueno, salvo lo que tiene que ver con agilidad mental, que agilidad mental es un planteamiento que se parte con abogados que no piensan rápido y cómo fortalecer el cerebro. El cerebro es un músculo y hay que fortalecerlo como cuando vamos a un gimnasio. Entonces ahí hay una cantidad de ejercicios que se busca para que la persona tenga esa agilidad mental y le sirva para interrogatorios y contrainterrogatorios, porque agilidad mental está basada en eso y esa fue en coautoría con el magistrado Carlos Mario Herrera de la sala disciplinaria. De todas maneras, voy a hacer todo lo posible de que apenas salga el libro, voy a tratar de hablar con la doctora eh, Miriam para que me ayude con los que estén interesados en el texto y buscar de pronto hasta como un precio mejor o algo por el estilo. Listo. De todas maneras, Doctor, muchas otra gracias. pregunta, qué pena con usted. Y para el otro libro que su merced nos ha indicado de la agilidad mental, ¿usted podría de pronto compartir con la doctora para que ella la comparta al grupo la imagen de ese libro? También para tenerlo en cuenta, doctor. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, démenme un segundito por aquí. Ya lo envío. Doctora, ¿me comparte la segunda, por favor? Este es el libro de agilidad mental. Si lo ven aquí, ahí tienen la pantalla. Este está en Señal Editora. Este es la herramienta clave de argumentación, interrogatorio y contrainterrogatorio. Doctor Listo. Wilson, una propuesta de pronto pequeñita. ¿No será que no podemos adquirir los libros directamente por Radar Jurídica? Voy a hablar con la doctora Miriam, la verdad. El de agilidad pues, mental y este último para hablar, porque el que me escriba, todos saben muy bien que el que me escriba sobre el libro de argumentación mediante hipnosis conversacional, que le sirve mucho para la argumentación, que está basado también en los libros de Manuel Atienza, eh, se lo mando por digital, pues se lo mando, se lo comparto digital. Es que la cuestión es, yo no tengo ningún problema con eso, ni voy a cobrar nada por eso. Eso está, el libro está, se vende en Amazon, pero yo, si el que me pida, con mucho gusto, o a la doctora Alejandra también le piden eso y ahí está. Bueno, no quito más tiempo, doctor Freddy, qué pena. Ok. Bueno, doctora Alejandra, le agradezco me comparta la segunda diapositiva, por favor. Bueno, como expresaba el doctor Wilson Gómez, nos dice que una medida de aseguramiento intramural deberíamos cambiar la forma de enfrentarla. No enfrascarnos en el 308 del Código de Procedimiento Penal, sino mirarla desde el punto de vista de la Constitución, de los tratados internacionales, de los principios, de las normas rectoras. Entonces, eso nos da un nuevo enfoque y nos permite ser más exitosos en las audiencias que enfrentemos. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a hablar en los siguientes minutos acerca del principio pro homine y las normas rectoras del Código de Procedimiento Penal que están desarrolladas dentro del libro que estamos impulsando. El principio pro homine
lo podemos considerar como el argumento que devuelve la Constitución al centro de la audiencia de medida de aseguramiento. Resulta que cuando un juez de control de garantía está dentro de la audiencia, él tiene dos caminos. Uno es el que favorece la restricción de la libertad, o sea, la imposición de la medida, y otro es el que protege la libertad de la persona que está imputada. Entonces, viene una pregunta: ¿cuál camino debería escoger el juez en esa circunstancia? Y de pronto uno empieza a encontrar respuestas como que dicen, no, debe escoger las que dependan del peligro para la comunidad, las que dependan de la gravedad del delito. Pero el libro nos dice que de pronto cuando decimos esas cosas, estamos entrando en una equivocación. Y es allí donde viene la proposición de que la interpretación que debería adoptar el juez dentro de la medida de aseguramiento es la que otorgue mayor protección a los derechos humanos. Y eso es en sí el principio pro homine. Entonces, podemos empezar a hacer unas críticas, y empezaría diciendo que el principio pro homine no es un argumento retórico, no es un recurso de oratoria, no es un criterio opcional que, eh, que se use dentro de la argumentación en el proceso. No es una recomendación doctrinal. Entonces, más bien es un mandato hermenéutico vinculante que obliga al juez a interpretar cualquier norma que limite derechos fundamentales de la manera más favorable a la persona que se está procesando. El libro como tal nos explica que este principio integra el bloque de constitucionalidad y opera como un criterio obligatorio de interpretación cuando está comprometida la libertad personal. La costumbre que se ha usado en la mayoría de las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento está centrada en que si el fiscal pide la medida y de pronto como argumento en contra, y esto se desarrolla en el libro, está enfocado a que lo que se debe establecer es que si la interpretación que está proponiendo la Fiscalía es la que más protege los derechos fundamentales. En caso de que la propuesta que eleva la Fiscalía no haga la protección de los derechos fundamentales, prácticamente le correspondería al juez de control de garantía rechazar esa solicitud. Nos preguntamos, ¿por qué el principio pro homine adquiere importancia en el estudio de la medida de aseguramiento? Y eso lo respondemos de la siguiente manera. Esta audiencia es tal vez de las audiencias más importantes del proceso, porque enfrenta al juez antes de pronto de mirar si hay de pronto razones para llevar a una persona a una condena. Allí se genera una decisión trascendental. En ese momento no se está resolviendo un incidente procesal, no se está tomando una decisión sobre una prueba. En ese momento se está decidiendo si una persona que está amparada por la presunción de inocencia puede conservar
o perder tu libertad. Entonces esa es la parte importante de este principio en el desarrollo de la audiencia. El principio pro homine cambia completamente el orden del análisis judicial. Tradicionalmente hemos visto que el juez de control de garantía, apenas arranca la audiencia, abre el Código de Procedimiento Penal en el artículo 308. Y entonces aquí el libro nos dice que lo primero que debemos mirar es la Constitución. Luego el bloque de constitucionalidad, mirar los tratados internacionales, mirar el principio pro homine, y solo después que hayamos recorrido esos pasos es que podríamos entrar a mirar la parte legal de la norma. El principio pro homine obliga al juez a formular preguntas distintas. Resulta que normalmente en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento estamos preguntando que si existe inferencia razonable, que si existe peligro para la comunidad, que si existe riesgo de fuga. A pesar de que esos interrogantes son importantes, el principio pro homine exige mayor profundidad. Debe preguntarse si existe una interpretación menos restrictiva de la libertad, si la finalidad perseguida puede alcanzarse mediante una medida no privativa. La fiscalía, se debe preguntar si la fiscalía ha demostrado que realmente la cárcel es indispensable, si existe alguna duda sobre la necesidad de la medida. Y en caso de existir esa duda, la respuesta constitucional indicaría que la persona debería permanecer en libertad. No es la cárcel, en ese caso, el camino para la persona que se está procesando. El principio pro homine cambia la carga argumentativa. Hay veces que, digamos, lo común que vemos es que la defensa en la audiencia trate de convencer al juez que el cliente merece la libertad, que merece estar libre, pero es un enfoque equivocado, porque la libertad en esa audiencia no necesita ser demostrada. La persona llega, es libre antes de esa audiencia. O sea, la persona llega libre a esa audiencia. Lo que allí necesita demostrarse es la necesidad constitucional de destruirla. Y de pronto esa carga no es de la defensa. El principio pro homine, entonces, podemos decir que cambia completamente la carga procesal, la carga probatoria del debate. Ya no le corresponde al defensor justificar por qué el imputado debe permanecer libre. Corresponde a la fiscalía demostrar por qué la interpretación más favorable a la libertad debe ser derrotada. Y esa demostración debe ser excepcional, estricta y plenamente motivada. Otra importancia del principio pro homine es que podemos decir que es una protección también para el juez. ¿Por qué decimos que es una protección para el juez? Porque le proporciona un criterio objetivo de decisión. Cuando existen dos interpretaciones posibles, el juez no decide según su intuición, no decide según la presión mediática, no debe decidir según la gravedad del delito, decide conforme a un mandato constitucional previamente establecido. Y en ese sentido, fortalece la legitimidad de lo que es. El principio pro homine impide convertir la prisión preventiva en una pena anticipada. Este es un aspecto bastante importante, porque
el juez no... ¿Me escuchan? Mucho Sí, mejor, señor. doctor. Sí, señor. Ok. Perfecto, claro. Bueno, el principio pro homine impide convertir la prisión preventiva en una pena anticipada. Si, si el juez interpreta extensivamente las normas que restringen la libertad, la exención termina convirtiéndose en regla. Y cuando la excepción termina convertida en regla, pues eso hace desaparecer la presunción de inocencia. Entonces, en ese evento, la prisión preventiva dejaría de ser cautelar y empezaría a funcionar como una pena sin sentencia. Entonces, para impedir ese fenómeno, existe el principio pro homine y su finalidad es recordar permanentemente que el poder punitivo debe interpretarse restrictivamente y que los derechos fundamentales se deben interpretar extensivamente. Los errores que como litigantes cometemos están de pronto relacionados con el seguimiento que se le da en la audiencia de manera preponderante al 308. Y de pronto allí puede aparecer que la defensa se empeña en decir que no existe peligro para la comunidad. Pero allí de pronto deberíamos empezar a cambiar esa, esa argumentación y de pronto a entrar a decir eh, como la siguiente expresión dentro de la audiencia. Su señoría, aún si existiera una duda interpretativa sobre la configuración de ese riesgo, el principio pro homine le impone adoptar la interpretación que mejor proteja el derecho fundamental a la libertad. Ya no es suficiente que la Fiscalía, no acreditó suficiente la necesidad, sino que debemos agregar que la insuficiencia argumentativa no puede ser suplida mediante interpretaciones extensivas, porque el principio pro homine obliga precisamente a interpretar de forma restrictiva cualquier norma que autorice restringir la privación de la libertad. Entonces, de pronto, como conclusión de esta parte, podemos decir que el principio pro homine no ha sido creado para favorecer a los delincuentes. Es creado precisamente para limitar el poder del Estado. Entonces, el libro allí nos coloca que dentro de la ruta argumentativa, dentro de la audiencia, debe tomar importancia el principio pro homine, porque este no es un adorno doctrinal. Debe ser el eje que oriente la audiencia antes de que se decida la imposición de una medida de aseguramiento. Podemos decir para terminar que mientras el juez recuerde que entre dos interpretaciones posibles debe escoger aquella que otorgue mayor protección a la dignidad, a la presunción de inocencia y a la libertad personal, la medida de aseguramiento conservará su carácter excepcional. Entonces, de pronto, por razones de tiempo, vamos a darle el paso al doctor José Luis Tirado. Doctor José Luis. Sí, buenas, claro, perfecto. Entonces, doctor Alejandro, ¿será que yo como no tengo la diapositiva, puede colocar la hoja primera del doctor Freddy que tenía en cuenta el libro? ¿Dónde está el libro? Para que, exacto. Bueno, voy a prender la cámara un momento, solamente para que me conozcan. Presentarme, José Luis Tirado, defensor público, próximamente fiscal seccional o concurso de mérito
Y yo, al igual que el doctor Freddy, el doctor Wilson y otros colegas, estuvimos en la elaboración de este libro o esta guía. Yo les voy a explicar, o me correspondió explicar, la inferencia razonable de autoría y participación. Lo primero a indicar es que el artículo 308, que contempla esta inferencia y los fines, no autoriza medidas sobre sospecha. Esta es una especie de exordio y una frase una guía o una hoja de ruta que siempre tenemos que tener en cuenta, que este artículo no autoriza medidas sobre sospecha. Como todos sabemos, el artículo 308 le establece al juez de control de garantías que decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida puede inferirse razonablemente que el imputado puede ser autor, sabemos que esto está consagrado en el artículo 29 del Código Penal, o partícipe de la conducta, artículo 30. Siempre que además, y esa palabra es muy importante tenerla en cuenta, que además, porque se va a desarrollar más adelante, se cumpla alguno de los fines legales, como ya conocemos, que evitar la obstrucción de la justicia, proteger a la comunidad o a la víctima o asegurar la comparecencia al proceso. Esta inferencia es el primer filtro obligatorio, la inferencia razonable de autoría y participación, que tenemos que tener en cuenta como defensa e incluso como fiscales en su momento, establecerla en debida forma, aparte obviamente de los principios que ya fueron desarrollados por el doctor Freddy. Sin ese filtro, tenemos que tener en cuenta que no se pueden entrar a discutir, como sucede muchas veces, peligrosidad, riesgo de fuga, riesgo de reiteración, obstrucción, gravedad, necesidad ni proporcionalidad. La inferencia es la puerta de entrada a la medida de aseguramiento. Aquí quiero explicar un poco el caso que yo creo que muchos lo conocen, el caso Bles, que es muy famoso hace poco, donde este artista fue imputado por secuestro extorsivo y atenuado, ¿cierto? La fiscalía o la fiscal en ese caso llevó bastantes elementos materiales probatorios, evidencia física, entrevistas, leyó prácticamente toda la audiencia, muchas entrevistas, y ella imputó y dijo que los hechos jurídicamente relevantes eran del secuestro, ¿cierto? Así pasaron a la medida de aseguramiento y en los hechos jurídicamente relevantes de la medida de aseguramiento otra vez se estableció el secuestro y, y efectivamente cuando ya hace la solicitud de los fines constitucionales, la juez se opone a imponer la medida de aseguramiento porque dice que no hubo inferencia razonable de autoría y participación. La fiscal ahí, si ustedes, algunos se vieron esa audiencia, la pasaron por Focus o por muchas plataformas, se molesta y le dice a la juez, su señoría, pero vea, ¿cómo es posible que usted deje de valorar elementos que yo le traje, por ejemplo, el riesgo de reiteración, donde ya hay un caso de hace 2 años donde estos señores participaron en un evento de similares circunstancias fácticas, un secuestro inclusive más grave? No hay imputación, es cierto, pero esto genera riesgo de reiteración. Pero es que la fiscal ahí olvida, y eso es lo que no podemos olvidar, nosotros como litigantes o posibles fiscales, es que si no se establece este fin constitucional, esta inferencia, perdón, primero, este primer filtro, tú no puedes pasar a los fines constitucionales. E incluso hace poco ya me di cuenta que ayer, esto lo tenía pendiente para explicarlo, y me di cuenta que ayer salió la segunda instancia donde reafirmaron la libertad de estos señores y estableció claramente el juez de segunda instancia que no había inferencia de autoría de participación en el delito de secuestro extorsivo atenuado, que fue el que imputó la fiscalía. Entonces, en este tópico de la inferencia, la fiscalía tiene el deber de demostrar primero, y esto está en el libro, cuál es el hecho jurídicamente relevante, cuál es el elemento material que soporte ese hecho jurídicamente relevante, qué relación tiene ese hecho con el imputado. No es un leer por leer, como les expliqué ahorita, y además explicar una regla lógica o una regla de la experiencia que nos permita pasar de ese elemento a una conclusión. No puede estar basado en una sospecha o en un pálpito del juez, como muchas veces sucede, igualmente por parte de la fiscalía. Se debe explicar que esa conclusión apunta, por ejemplo, a uno de los dispositivos, a una de las formas de participación, a la autoría, a la participación, que es un determinador o un cómplice, o en su defecto, que hay una explicación alternativa de inocencia o neutra, lo que nosotros denominamos y conocemos como una hipótesis alternativa plausible. Si esto se muestra, pues ya esta inferencia ya va quedando débil. Si faltan alguno de estos pasos, no hay inferencia.
existe una hipótesis, pero es que la hipótesis no tiene la fuerza que requiere el estándar en esta circunstancia de imposición de medida de aseguramiento. Entonces, por ejemplo, en el libro tenemos varias fórmulas que ustedes pueden utilizar. A título de ejemplo, con la inferencia tenemos lo siguiente. Tu señoría, el artículo 308 no exige sospecha razonable, ni intuición razonable, ni una hipótesis razonable. Y usted ahí puede ir oponiéndose a la inferencia que pretende acreditar el fiscal. Y es que no olvidemos que cuando hablamos de hipótesis razonable, la hipótesis razonable es válida para la defensa, y así lo ha dicho la Corte, pero no tiene el mismo estándar de la inferencia, tiene un estándar mucho menor. Lo que requiere es que sea una hipótesis razonablemente plausible. Tampoco podemos llegar con una idea de que la persona es simplemente inocente y no desplegar ni un acto cuando podemos hacerlo. Entonces, eso es lo que nos regaña la Corte a veces cuando planteamos supuestas hipótesis razonables plausibles por parte de la defensa, pero no llevamos tampoco elementos que nos puedan edificar esta hipótesis. La inferencia no es lo mismo que posibilidad, y eso tenemos que tenerlo claro. Muchas veces vemos que se pretende establecer esta inferencia con solamente la posibilidad abstracta. No, esta inferencia nos exige una probabilidad objetiva fundada en elementos. Digamos que aquí yo en este punto me acuerdo de una clase que me dio el profesor Parra Quijano en la Universidad Externado de Colombia, que fue mi profesor en Derecho Penal y Criminología, y él nos decía, tienen que tener en cuenta muy bien que una cosa es la posibilidad y otra es la posibilidad, y aprendernos que lo posible es eso que puede pasar o no pasar, pero lo probable es lo que comúnmente pasa. Entonces sabemos que, o sea, ya lo probable requiere un poco más de esfuerzo, por así decirlo. Entonces no basta que nos digan pudo estar, pudo saber, pudo colaborar, no. Ese verbo poder no satisface esta carga de la inferencia, y el estándar en estas audiencias es de inferencia razonable, no de poder ni de posibilidades, como lo hemos indicado. Otra cosa que tienen que tener en cuenta y que también tratamos de desarrollar en el libro es que la inferencia debe ser individualizada. Nosotros vemos que cuando se trata de estos casos, macro casos, concierto para delinquir, o hay varias personas, por ejemplo, coautores, tratan de meter todo en una especie de inferencia colectiva, y que porque eran amigos, porque eran cercanos, porque estaban por el contexto. Aquí nos corresponde exigirle a la fiscalía que individualice, muy parecido o igual que en los hechos jurídicamente relevantes, como todos sabemos, cómo lo hizo, quién lo hizo, dónde lo hizo, porque es que esto es importante para poder hacer una buena defensa. Entonces no basta que cuando nos hablen solamente de que era una organización estructurada, había varias personas participando, el imputado conocía a uno de ellos, eso no es inferencia individual, porque inclusive hubo un caso de porte de estupefacientes donde leí que la corte a una persona que estaba consumiendo en una casa, hicieron un allanamiento y lo capturaron y dijeron que era coautor, ¿no? Y después se demostró que era amigo, sí, era visitante asiduo, sí, pero no necesariamente conocía que ahí se generaba el tema de la droga. Entonces no necesariamente cuando se conoce ya se es coautor de algo. La inferencia, y también hay que tener claro, debe estar concreta, es decir, concretizada en elementos. Debe fundarse en elementos verificables. Por eso no debemos olvidar el 308, que nos habla de elementos materiales probatorios de evidencia física e información legalmente obtenida. No nos habla de intuiciones, pálpitos, rumores, sospechas, nada de eso, o de lecturas subjetivas. Hace poco tuve una charla donde me llamó poderosamente la atención un comentario que hizo uno de los expositores, y dijo, el derecho penal solo le importan las razones intersubjetivas, es decir, no está sospecha, y vemos que esto es el día a día constantemente. ¿Cuáles son estos elementos? Los que están en el código: entrevistas, video, informe, registro, álbum fotográfico, en fin, interceptaciones, también sirve para establecer la inferencia. Aquí hago un paréntesis. Sé que hace poco, no sé si la conocen, salió la sentencia SP 598-2026. Aquí, a pesar de que es de interceptaciones, de registro y allanamiento, y el estándar es los motivos fundados, la Corte dejó claro que estos motivos fundados deben
corroborarse. No basta simplemente, por ejemplo, una fuente, como en este caso, que dio una información, no fue corroborada y se afectó el teléfono celular de unos fiscales por parte de otra, y obviamente le violaron su derecho de intimidad. Esta fiscal fue condenada por prevaricato. Entonces tenemos que tener en cuenta esta sentencia, la repito, la SP 598-2026, para hacer ese filtro cuando se trata de interceptaciones o de registro de allanamiento, o cuando se pretende afectar derechos fundamentales, que en este caso cuando se va a imponer una medida. ¿Qué más que derechos fundamentales que la libertad cuando se quiere imponer la medida? Entonces, pero no basta traer y leer estos elementos, basta demostrar la fuerza que tiene para que se pueda inferir la probable conducta punible que se investiga. Como lo expliqué en el caso Bles, leyeron múltiples entrevistas, pero efectivamente iban desilvanadas y no lograron establecer inferencia alguna. No olvidar que la inferencia en sí es este puente lógico entre elemento y conclusión, es decir, establecerse sí, iba a preguntar algo. Sí, doctor, en ese punto que usted está tocando frente a estos elementos que trae la fiscalía con los que sustenta esa inferencia razonable, quería preguntarle específicamente qué sucede cuando esa inferencia razonable está basada, por ejemplo, en entrevistas, ¿sí? Y cuando le corresponde, ejemplo, 6 entrevistas específicamente de Sí, unas claro. supuestas víctimas, ¿sí? Y resulta que la defensa en su intervención frente a esta medida cuestiona y dice que frente a esta inferencia razonable existen falencias porque las bases eh, con las cuales está solidificando esta medida y este razonamiento o esta inferencia razonable tienen serias dudas de confiabilidad y de credibilidad por cuanto la defensa recauda de esas mismas 6 entrevistas, recauda 3 entrevistas de esas 3 mismas personas que dieron la entrevista, donde dicen completamente lo contrario y dan cuenta de que fueron obtenidas estas entrevistas mediante presión, engaño y amenaza por parte de los agentes de policía judicial que realizaron estas entrevistas de esa manera amañada. ¿Y cuál sería, digamos que el paso que debería seguir entonces este juez constitucional al analizar lo que plantea la fiscalía en ese contexto y lo que plantea la defensa frente a esos mismos elementos que trae la fiscalía, pero que ahora, digamos que deja en serio cuestionamiento cómo fueron obtenidos, que vulneraría uno de esos numerales del artículo 308 respecto de que las pruebas sean recolectadas de manera legal? ¿Cómo debería proceder o cuál sería la argumentación ahí, Doc? Claro, no, yo te entiendo, efectivamente, es un tema. Primero, hay que tener en cuenta que estamos hablando de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. La entrevista es una información legalmente obtenida, ¿cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo, el juez, para mí, debería hacer un tamiz, un análisis bajo reglas de la experiencia y verificar si cuál de las dos hipótesis es más plausible. Y si considera que la de la fiscalía está más fundamentada porque está corroborada con otros medios de prueba, inclinarse por la de la fiscalía. Si la de la defensa está en igual entidad, creería yo, y teniendo en cuenta el principio del indubio pro reo que nace desde en cualquier momento, debería inclinarse con el de la defensa y evitar así imponer la medida de aseguramiento. Ok, Doc, y en ese tamiz que hace, que simplemente es una valoración o una ponderación, ¿cierto? Y a inclinarse por alguna de las dos, bueno, en este específico caso estarían completamente prohibido hacer como una tarifa legal, por decirlo así. Si la juez dice, por ejemplo, el juez dice, es que la fiscalía trajo más, ¿sí? Que la defensa que trajo menos. Ahí se vulneraría también ese principio o al utilizar esa tarifa Claro, legal que estaría en lo cierta que pasa es forma. que no estamos tarifando porque acuérdate que acá nos maneja el 376, que es la libertad probatoria. Ya, no hay tarifa legal, hay libertad probatoria. Entonces, por eso es que él hace la ponderación y sopesa cuál de los elementos le puede dar más fuerza inferencial, ya sea la solicitud de la fiscalía o la solicitud de la defensa, porque cada quien tiene su petición contrapuesta, ¿cierto? Entonces ahí lo que se tiene que valorar es cuál tiene más fuerza y cuál ha sido más Ujú. verificable o tiene más elementos verificables. Es lo que yo Pero considero no que... por cantidad, pero No no por por cantidad, cantidad. correcto, no por Ok. cantidad.
Perfecto. Listo, Doc. Muchas gracias por la... No, con mucho gusto. Bueno, como quiera que somos varios colegas y ya como se dieron cuenta lo importante que es el libro y todas las fórmulas que están, y esto solamente es un abreboca, lo que yo les he explicado, también están los fines, en otra oportunidad podemos conversar sobre eso, pero hoy le voy a dar paso al doctor Hernán para que continúe con la exposición. De todas maneras, agradezco que hayan estado muy pendientes. Gracias. Gracias, doctor José. Claro, sí, queridos colegas que estamos aquí, pues, estudiando todo este tema de la medida de aseguramiento. Esta es una de las audiencias más importantes del proceso penal. Recordemos que cuando una persona es capturada, ya sea por orden de captura o flagrancia, esta persona será sometida a un cúmulo de audiencias que se dicen audiencias preliminares. Dentro de esas tenemos la legalización de captura, la imputación de cargo y por último la medida de aseguramiento, que es la audiencia que define dónde esta persona va a enfrentar ese proceso penal, el cual será vinculado a través de la audiencia de imputación. Por eso, esta audiencia de imputación, de medida de aseguramiento, es una de las audiencias más importantes del proceso penal, porque fíjese, una medida de aseguramiento, parece mentira, puede presentarse como la anticipación de la condena de una persona que está siendo vinculada y sobre ella le recae todavía la presunción de inocencia, porque fíjense que una medida de aseguramiento, una persona puede estar privada de la libertad 1 año y si se reprograma 2 años prácticamente, y si es un delito de 4 años, o sea, está pagando prácticamente la mitad de la pena. Entonces, por eso de aquí, colegas que están aquí en esta charla, deben de prestar atención mucho a esta audiencia de asesoramiento y no tener ningún tipo de temor. Ya tenemos muchas ayudas como la guía a litigar y ahora también cómo, con esta guía, cómo enfrentar precisamente esa medida de asesoramiento intramural. Decimos intramural porque es una de las medidas más agresivas del proceso penal y no nos vamos a afianzar en la medida domiciliaria porque la domiciliaria, pues, la persona está en su casa, pero no es lo mismo estar en su casa que estar encerrado en las 4 paredes de una estación de URI o en una estación de policía o en la cárcel. Por eso, de ahí que tenemos que ser muy, muy rigurosos a la hora de hacer esta argumentación de cómo afrontar esta medida. Ya los anteriores colegas le han puesto de presente que cuando un juez va a decidir una medida de aseguramiento intramural, no debe empezar por el 308, que es lo que común vemos a todos los jueces que empiezan por el 308 basándose por el 313, pasando al 308 y subsiguiente. Debe de abordarse, como lo trae nuestra guía, muchos temas antes de llegar al 308, como es la constitución de la dignidad y la libertad de inocencia, el bloque de constitucionalidad, los principios pro hominem, pro libertatis, las normas rectoras del Código de Procedimiento Penal, la inferencia razonable de autoría y participación, fines constitucionales y legales de la medida de aseguramiento, carga de insuficiencia de las no privativas, test de proporcionalidad en sentido estricto, realidad carcelaria y la motivación reforzada. Señores, no se los olvide, colegas que están aquí. Todos estos pasos, ya sea algunos juristas o algunos profesores pueden decir, no, esos pasos los vamos a ver de otra manera. Estamos dándole unos pasos que son de manera que no tienen que ser así uno tras otro, pero que en su argumentación logres poder sintetizar todos estos pasos para que una medida de aseguramiento tomada por el juez tenga ese también de legalidad, porque recordemos que una medida intramural no va a ser sobre el papel, va a ser sobre que una persona va a ser encarcelada. Y recordemos a todos los colegas que una cárcel no es lo mismo y debería distinguirse, ¿cierto? Una cárcel para una persona que se pretende inocente o se cree inocente a una cárcel a una persona condenada. Pero aquí en Colombia, aquí no hay esa distinción. El que va con medida preventiva va para una cárcel igualita al que está condenado. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos. En este caso, esta guía nos trae una realidad muy que se está observando y que muchos jueces incluso dejan de lado la discusión sobre la realidad carcelaria. Yo quiero que ustedes hoy, más que sepamos cómo afrontar una medida de aseguramiento, se lleven también un mensaje y unas preguntas a la hora de ustedes afrontar un proceso penal. La pregunta sería, ¿es válido mandar a una persona para la cárcel con esa presunción de inocencia que todavía le cobija para una estación donde se le vulneran tantos derechos? Ya sabemos que a partir de la sentencia T022
se encuentra un estado de cosas inconstitucionales? Esa es la pregunta que tenemos que afrontar también y que se nos olvida muchas veces, porque a veces nosotros como litigantes sí hacemos énfasis en que debe existir todo eso, que debe existir una inferencia razonable, que deben existir unos fines constitucionales, que debe haber una realización de las unas no privativas, que debe afrontarse un test de proporcionalidad. Pero aparte de eso, nos hemos preguntado cómo está el sistema carcelario. Es que esa es la pregunta que debe resolver el juez. Sí, con esta medida que yo voy a someter a esta persona que todavía le goza esa presunción de inocencia, esta persona en dónde va a afrontar esa medida provisional, porque es provisional. Y eso es lo que con esta guía debemos delimitar entre saber si el juez tiene otras medidas menos gravosas o excepcionalmente la intramural es la solución. Entonces, la realidad carcelaria no puede ser un tema menor en esta discusión. Entonces, fíjense que desde la sentencia, la SU de unificación 122-2002, desde allí la Corte Constitucional extendió el estado de cosas inconstitucionales por hacinamiento de los centros de reclusión transitorio y esto se trasladó a los centros de estaciones de policía y URI. Nosotros como defensores que hemos tenido, que hemos lidiado con estas circunstancias, mírense que en las estaciones ahí esa persona no tiene la dignidad que se garantiza y que debe garantizar el Estado con un centro de reclusión. Ahí las personas prácticamente duermen paradas, tienen que dormir, si es por lo menos en Cartagena, duermen en una hamaca uno encima del otro. Pregúntese, ¿eso es la dignidad para una persona? Entonces, ¿con qué base el juez me va a dar a mí prohibir del derecho a la salud, derecho a mi familia, derecho a tener una buena defensa? Eso es lo que realmente debe importarse a la hora de tener esta discusión. Y fíjense que no solamente la Corte se ha quedado ahí, se ha hecho un seguimiento a través de los autos 1677-2025, porque la Corte ha reiterado que ese problema no se ha solucionado. Esa es una situación que tenemos que darle la importancia que merece y el juez constitucional debe de abordar el tema de la crisis carcelaria en sus decisiones, porque es un juez constitucional. Entonces, no es como dicen muchos jueces, es que ese no es problema del juez, es problema del Estado, es problema del INPE. No, porque quien toma la decisión es el juez de control de garantía. Es el primer filtro a la hora de enviar a una persona a ser privada de su libertad. Es que no lo va a cumplir un papel, la va a cumplir una persona. Y ahí la dificultad para que una persona pueda recibir atención médica. Hay que hacer hasta una audiencia preliminar para que lo vayan a llevar a medicina legal. Hay que pedirle prácticamente, rogarle al coronel o al teniente para que esta persona reciba atención médica. Entonces, no es un tema menor. De allí la importancia que se debe de darle a este punto de la realidad carcelaria. La dignidad humana, la salud, la vida familiar, el trabajo, la defensa material, comunicación con un abogado. Qué cosa tan engorrosa poder entrevistarse con una persona en una estación. Entonces, eso, partimos de ahí, de que este tema de la realidad carcelaria debe ser un fundamento principal a la hora que el juez aborde esta decisión. Y entonces, señores, yo les hago les formulo estas preguntas para que ustedes se la lleven a la hora de que usted vea esta guía y podamos resolverla con la guía, ¿cierto? La pregunta sería, ¿el Estado puede cumplir esa orden sin vulnerar derechos fundamentales? ¿Existen infraestructuras mínimas? ¿La persona será recibida en un establecimiento adecuado? Esas preguntas deben resolverla el juez. ¿Se le garantizará la salud, la alimentación, la comunicación con la familia? ¿Se le garantiza la integridad física? Si el juez de control de garantía consideró la sentencia de unificación, la 122-2022, si consideró la T089-2024 y los autos de seguimiento como el 1667-2025, o existen medidas menos gravosas. Ese es el test y esas son las preguntas que debe resolver el juez de control de garantía. Es que no estamos diciendo, como muchas veces dicen, no, pero es que entonces no se debe de tener la medida intramural por el tema de la cárcel. No, tampoco estamos diciendo eso, porque se debe ejecutar. Pero cuando ya no exista otro remedio y que sea excepcionalmente relevante para que una persona pueda estar privada de la libertad. Cuando ya no exista otra medida, el juez siempre debe preponderar
por una menos gravosa, porque para eso existen las medidas no privativas de la libertad. Y es ahí la importancia de la gradualidad de las medidas de aseguramiento. Por eso es que, jóvenes y colegas, cuando ustedes estén enfrentando una medida de aseguramiento, no solamente la inferencia, no solamente es los fines constitucionales, porque los fines ya sabemos, la protección a la comunidad, a la víctima, al proceso y a la obstrucción probatoria. Pero garantizar esos fines siempre tiene que ser con la más excesiva de la cárcel. La respuesta es no. Usted con esta guía va a entender que existen otras medidas y que el juez de control de garantía está llamado a proteger y a utilizar antes de pasar a la más gravosa. Ese es el tema de la realidad carcelaria. Y preguntarnos entonces si el juez puede resolver todas estas preguntas a la hora de abordar su decisión. Ese es el mensaje que queremos dejar. Y con esta guía usted va a poder orientarse para hacerle esa petición al juez. Un segundo tema que no se debe dejar por lado es la motivación reforzada. Colegas que se encuentran aquí en esta charla, toda decisión debe ser motivada por los jueces de controles de garantía. ¿Por qué? Porque si es una decisión que me va a mandar a mí a la cárcel, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es ese elemento que a mi cliente? Pues no solamente a mí, a mi cliente. Si el cliente al cual yo estoy representando va a ser enviado a la cárcel, ¿cuáles son esos elementos materiales probatorios que lo vinculan? ¿Es un peligro real para la comunidad? ¿Cuál es ese elemento que lo hace acreedor a que es un peligro para la comunidad? Porque muchas veces escuchamos, ¿no?, que él es un peligro para la víctima. Y lo dice el juez, incluso lo dice la fiscalía, no, es un peligro para la víctima porque puede que con su libertad puede ir a buscar a la víctima y le puede hacer un daño. Señor juez, ¿cuál es la motivación reforzada frente a ese argumento? ¿Cuál es ese elemento material probatorio que dice que mi representado es una amenaza para la víctima? Si no lo hay, nos quedamos en una mera especulación. Entonces, ese argumento de motivación tan tenue es el que no exige. La Corte exige una motivación suficiente y eso lo reitera en la sentencia 7721 del 2019 y dejó claro que toda medida de aseguramiento exige verificar la inferencia razonable de autoría y participación, necesidad de la medida, la modalidad menos gravosa compatible con fines constitucionales. Y en esa providencia, señores colegas, el juez debe analizar si la medida privativa es necesaria y si la menos gravosa resulta suficientemente. ¿Me repite el número, por favor, Doc? Qué pena. ¿Sí? ¿Me puede repetir el número, por favor, Doc? La sentencia, claro. STP 7721 del 2019. Ahí nos está enseñando la Corte esa motivación reforzada que deben tener los jueces de control de garantía. Incluso, y se lo va a explicar el doctor ahora más adelante, si en un juez de control de garantía no le motiva a usted una decisión, ese juez puede ser disciplinado a través de la ley estatutaria, la 270 y la 1952, señores. No nos dejemos meter ese gol, porque muchos jueces que a veces están puestos porque es un amigo de un magistrado, no queremos decir todos esos jueces, pero hay unos jueces que no motivan sus decisiones y entonces usted ahí con esta guía debe dejar sentar las bases para dejar las constancias y usted en su recurso de apelación hace el recorder y hace toda la sustentación y créalo que en segunda instancia van a pensarlo. Y si usted en segunda instancia le llegan a confirmar esa decisión, usted se puede ir vía tutela y encontrará respuestas en los tribunales superiores. Y véalo que aquí le estamos enseñando todas esas garantías en el texto, cómo usted puede disciplinar a un juez que no le motive su decisión. Porque he visto jueces que dicen, no, él es un peligro para la comunidad, para la sociedad. Ajá, pero ¿y por qué es un peligro? No le dicen nunca. No, porque es que el delito es grave. Donde sabemos que la gravedad por sí sola no puede ser. Señora, que estoy en clase, mamita, dígame. Que están con el micrófono encendido, están interrumpiendo Roque con el micrófono encendido. Entonces, Hernán, creo que hay un doctor que quiere hacer una pregunta desde hace rato, veo que está alzando la mano. Sí. Creo que es Edson, no sé.
Edson Laguna, el doctor Edson Laguna creo que está, y también John No, Jairo. no, no, doctor. No, yo no levanté la mano. Ah, bueno. Solamente estaba haciendo un gesto digamos, el dedito arriba frente a la argumentación que está manifestando el doctor Hernán, que es totalmente válida, totalmente cierta. Muchas gracias, doctor. Ah, no, creí que está. Entonces, John Jairo, ¿está haciendo una pregunta? ¿O quiere hacer una pregunta al doctor No, pero yo Hernán? tampoco tengo el micrófono abierto, apenas lo acabé de abrir. Estás Sí, hablando ahora. Es decir, bueno, continuamos. Queridos colegas, entonces ustedes deben de ser muy cuidadosos al momento de solicitarle a un juez que le motive su decisión, porque no es un caso menor. Es su cliente quien va a ir para la cárcel y se va a enfrentar a un sistema carcelario donde tiene que pagar por un abanico, donde tiene que pagar por una llamada, donde tiene que pagar para todo, donde usted no va a tener contacto fácil con su cliente. Entonces debe de motivar. Muchos jueces no, es que es un peligro para la comunidad y nunca le explican cuál fue el peligro, por qué es un peligro actual, cuál es el elemento que lo demuestra, por qué es atribuible a esa persona, por qué no se controla con una medida menos gravosa. Y yo en mis argumentaciones siempre parto de que las no privativas le caben a todos los delitos. No, porque es que la no comparecencia, bueno, vamos a ver la no comparecencia, señor juez de constitucional. ¿Usted por qué me dice a mí que una comparecencia ante el fiscal cada un mes, cada 2 meses no es suficiente para la no comparecencia? Si la persona en la primera visita no va ante el fiscal y comparece, el fiscal puede solicitar la revocatoria de la intramural, de esa no privativa. Entonces no me diga usted que con esa no comparecencia esta persona es un riesgo de no comparecencia. Entonces ese es el debate que tenemos que nosotros darle en esas motivaciones. Y me encuentro mucho y aquí en la guía también se lo presenta, que hay muchos fiscales pues, que dicen no, peligro para la víctima. ¿Y cuál es el peligro? No, peligro de obstrucción a probatoria. ¿Y cuál es el peligro? No, doctor, lo que pasa es que si él queda en libertad, puede buscar al procesado y obligarlo a que mienta cuando estamos en los delitos sexuales para que cambie su versión, pero señoría, estamos partiendo de algo que no se sabe. Eso es un chisme, eso no se puede decir como un elemento material probatorio que se tenga. Por cierto, que mi representado obligó o amenazó a esta persona para que cambie su versión. Entonces, no se puede hacer esas observaciones así de manera genérica. Entonces, por eso es que tenemos que pedirle al juez de control de garantía identificar y motivar, identificar elementos que soporten esa inferencia. Y esto en la guía es bastante explicativo. Y además, la Corte también reiteró a través de la sentencia 278 de 2025 que las medidas de asesoramiento cautelares provisionales preventivas deben ser así, preventivas y no sancionatorias, y que la imposición está limitada por legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad cuando se afecten intensamente la libertad del procesado. Y de ahí que parte de que tiene que ser una motivación no aparente, porque ojo, algunos jueces le pueden dar una motivación ahí como que aparente, bueno, si él es un peligro, no, reforzada, escuchen esa palabra, queridos colegas, reforzada. Y reforzada quiere decir que cuando intente enviar a mi cliente a la cárcel, me debe dar una motivación más superior todavía, porque es mi cliente quien va a pagar siendo inocente, óigalo, porque se le presume inocente, él no ha sido vencido en juicio. Y así va a ir para la cárcel a pagar con personas que ya han sido condenadas, porque aquí en Colombia no hay distinción entre preventivo y condenado. Aquí todo el mundo va para el mismo lado. Doctor Hernán, me toca dejarlo ahí porque ya son las listo, 11:54, listo. Faltan Gracias, 5 colega. minutos. Entonces les dejo la guía para que ustedes puedan escudriñarla y puedan todavía hacer un poco más argumentativo en estas solicitudes. Gracias, doctor. Venga, antes que nada quisiera decirles que vamos a entregar 2 libros, voy a entregar 2 libros de agilidad mental, se los vamos a regalar a cada uno de ustedes, pues el que, como lo decía Radar Jurídica, yo simplemente voy a pasar los libros a Radar Jurídica y Radar Jurídica se encargará de no sé si rifarlos o regalarlos, no sé cómo vayan a hacer frente a eso. Eso ya se lo dejo directamente a lo de la mayoría, a Mauricio, que es el encargado de esto. En particular, y ya para cerrar, yo sé que tienen varias preguntas. Bueno, Mauricio, no sé.
Doctor, disculpe, yo creo que posterior a las 12 podemos dar 5 minuticos si fuera tan amable. Vamos a hacer un formulario, lo voy a colocar por chat, por el chat de Zoom, con el objetivo de que por favor los doctores diligencien ese formulario con el nombre y el número de teléfono, no es más, para realizar la rifa y la realizamos en vivo. La estaremos realizando sobre las 12:07, creo yo, doctor. Ya remito el formulario y estamos atentos. Muchas gracias, doctor. Listo, perfecto. Ya ustedes ya saben entonces cómo va a funcionar eso. Yo sé que tienen muchas preguntas. De hecho, quería incluso exponerles a ustedes, en cierta manera, era que, pues, o sea, la verdad, considero yo que el tema es mucho para abordar, porque aquí faltaría mostrarles a ustedes que tanto la ley 270, que regula los jueces y los fiscales, dice muy claro ahí que ellos están sometidos están obligados a ejecutar la Constitución, primero que todo. Y entonces ahí es donde viene el problema que se viene dando en los estrados de que estos jueces, hay jueces que no respetan la Constitución, no respetan los tratados internacionales, el bloque de constitucionalidad, todo lo que nos hemos visto. La guía trae 334 páginas y todas traen desarrollados estos temas con jurisprudencia. La jurisprudencia que estaba señalando el doctor Hernán y el doctor Tirado y el doctor Fredis precisamente están en el libro, están todos en el libro y están metidos ahí con la finalidad de que todos ustedes puedan tener las bases argumentativas de cómo señalarle al juez de control de garantías. Venga, un momentico, es que aquí usted debe hacer esto, es que eso lo obliga la ley, no lo estoy diciendo yo en mi retórica o en mi argumentación de defensor, no, usted tiene que ceñirse a esto, ¿sí? Si leen la ley 270 deberían de analizar también lo del artículo 153, que ahí es donde van a encontrar precisamente muchas de esas obligaciones del juez. Entonces, para mí, pues nos quedaríamos aquí hablando y hablando sobre lo de la guía, porque como les digo, son más de 300 páginas que trae esta guía y que buscan básicamente ayudarles a ustedes con esa audiencia de imposición de medidas de aseguramiento intramural y que traen también otros aspectos como una parte del artículo 313 que creen que el artículo 313 ya por solamente cumplir con los requisitos señalados ahí en ese artículo ya de por sí es intramural y ahí no cabe absolutamente más nada. ¿Listo? Entonces eso como para que lo tengan en cuenta. Yo sé que tienen varias preguntas. Si quieren, hay la doctora Alejandra nos está ayudando con litigar, con un chat que tenemos nosotros de litigar. Si quieren hacer las preguntas por ahí, con mucho gusto, yo trato de resolverlas las más que pueda. Trato de resolver lo de las preguntas porque ya es un tiempo que tengo que respetar de Radar Jurídica. También le pido muchas disculpas a todos los que trataron de conectarse y no pudieron conectarse. Bueno, eso se me sale a mí de parte de las manos, se me sale porque no soy el que estoy manejando todo esto y sé que Mauricio hizo un trabajo estupendo y al cual le doy mil gracias a Mauricio, le doy mil gracias también a la doctora Miriam Alcalá, a la doctora Alejandra que nos ayudó tanto, la Alejandra Rico que nos ayudó tanto con esto y que nos está manejando esto. Entonces, ahí está el formato para que ustedes lo llenen. No sé si querés entonces, Mauricio, que me quede hasta o ya te encargas de hacerlo de la parte de la arriba, porque yo solamente le paso los textos a la doctora Miriam y que ya se encargue de entregárselos a quien sea favorecido en la rifa. Vos me decís Doctor, entonces qué debo hacer. muchísimas gracias, doctor Gómez, por su compañía, por su gran conocimiento. Esperamos que los doctores sepan aprovechar pues tanto la herramienta como las obras de las cuales usted es autor. Sabemos de su gran conocimiento. Doctor, bueno, ¿cuál va a ser la metodología? Acabamos de colocar un link. Por favor, los doctores diligencian el formulario. Dos preguntas fáciles, nombre y número de teléfono. Y ya yo ya tengo acceso a la Doc, lista. qué pena Vamos a, interrumpirlo, pero el formulario dice que no deja acceder. deme un momento, por favor, doctor, ya le damos acceso. Le damos unos 3 minuticos, doctor, y ya con los que se encuentren, para que usted nos colabore con la rifa, dándonos el número, doctor Wilson. Muchas gracias.
Bueno, listo, no tengo ningún problema. Entonces, mientras tanto, si quieren en eso, veo que hay varias manos levantadas. Bueno, voy a tratar de hacerlo hasta que se termine lo de la rifa. Empiezo por John Jairo. John Profe, Jairo, ¿me no puede sé. enviar el número Gracias. a mi chat, por favor? Gracias, Doc. Muy amable. Doc, es que el anterior doctor, digamos que dentro de toda su argumentación, mencionó también la posibilidad, pues, hasta de una tutela. Yo quisiera plantear una situación a ver si es viable antes o después de, digamos que de un pronunciamiento de fondo, ahí sí, como acceder a esa tutela. Digamos que en el evento, Antes de la pregunta, te voy a decir algo. O sea, te voy a contestar algo y te va a parecer raro, ¿cierto? Pero vos estuviste en toda la clase, ¿cierto? sí, 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 Doc. Tenés el link de litigar. Sí, sí, señor. ¿Por qué no le haces esa pregunta a litigar y después me la haces a mí? Ah, Si listo, querés, si querés, pues. listo. ¿Sí me Sí, sí, entendés? sí, 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 Solamente sí. como, Sí, 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 lo que sí. quiero es que ustedes ensayen esas inquietudes, porque es que litigar también Ok. está desarrollada para esas inquietudes que que creo que me vas a hacer, pues. Sí, 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 No es sí. con el Sería un fin de evadir eso, planteamiento sino como de qué que hacer. cacharré. Sí, 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 sí. sí, de qué hacer. Básicamente era ese, Doc, de qué hacer. Listo. Entonces, seguramente Eso. sí. No, muchas gracias, vale. Por ese medio Listo, lo voy a hacer. doctor. Seguramente voy a tener una respuesta. Gracias, Doc. Bueno, doctora Erika Alarcón. Gracias, doctor. Bueno, varias cositas. Primero, pues agradecerle y felicitarlo por la clase. Realmente creo que para todos los que litigamos esto ha sido de supremamente eh, importancia y alimentar el conocimiento que adquirimos día a día. Dos cositas. Primero, yo estoy en Bogotá, quisiera averiguar por la guía aquí en Bogotá, ¿en dónde la puedo conseguir? Y dos, preguntar si litigar, su aplicación tiene algún chat, o sea, algún grupo de estudio de trabajo donde uno pueda hacer preguntas y que entre varios colegas nos colaboremos. Sí, sí, hay un chat de litigar. Creo que ya la doctora Alejandra mandó como el respectivo link, creo, no sé, pues, creo que sí, Mm, ahí en el chat, mm, no sé. Ya lo vuelvo a Y enviar. sí, Gracias, doctora. la guía sale en las librerías nacional que están en todo el país, la librería nacional de todo el país. Claro que en este momento hay una preventa por señal editora, hasta ahí tengo entendido. Que Perfecto, en muchísimas valor gracias. comercial de cuando sale, creo que es el 5 de agosto, es de 200.000. Y cuando están en preventa, creo que está a 150.000. Listo. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta o algo referente a... Doctor Gómez, Sí, bueno, un saludo y pues esta oportunidad para agradecerle el haberme tenido en cuenta y un saludo a todos los colegas y vamos para adelante con este tema de la inteligencia artificial en lo que nos compete. Muchísimas gracias. gracias, Ariel. Muchas gracias a vos por participar. José, estabas alzando la mano. Sí, algunos colegas me habían pedido de pronto algo de la sentencia 598 y ahí envié un resumen que yo hice sobre esa sentencia que les puede servir Teléfono. bastante. Ahí están incluso mis datos, números, notas de la sentencia 70393 de 2026 sobre interceptación de comunicaciones y requisitos. Lo mandé al chat para que si quieren la puedan utilizar. Excelente, excelente. Muchas gracias por eso. Doctor, Bueno, doctor sí. Wilson, van 44 personas inscritas. Usted me dirá cuándo cortamos. 12 y No sé. 5 Doctor, finalizamos. es que no he visto el link, discúlpeme. Ya lo acabo Está, de ver para ingresar. Ya lo vi, está en gracias. el chat de Zoom, por favor, 45. Vamos 45. Entonces, el doctor Gómez, por favor, va pensando en dos números. Ya en 2 minutos iniciamos la rifa. Muchas gracias. Listo. Yo no me escribí porque abrí el link y me salió que ya no había cupo, pues. Muy No, raro que Doc, te... el link está activo. Voy a pegarlo nuevamente a lo último del chat de Zoom. Ahí está. Ahí está el link, Doc. Profe, Sí, claro. profe, ¿qué número va a decir? Voy a volver a intentar. Entonces, los doctores que
que sean acreedores que sean los felices ganadores. Ya por el número telefónico coordinamos el envío. Listo, usted me dice cuándo, yo ya los anoté. Doctores, tenemos 53 participantes. 53, siga, ya tenemos. Ya me Bueno, escribí, doctor. ahora sí me gano el libro. Excelente, doctor, muy bien. Bueno, ¿Lo doctor muestro Wilson, ya? ya como estime conveniente, doctor. Yo acá ya tengo el listado. Bueno, anoté los números 28 y 39. 28 y 39. Vamos a ver quiénes fueron los felices ganadores. Aquí estoy yo. Ah, no, perdí. Vamos, Hubiera hecho el último. vamos a Ese fui yo, ese mirar. fui yo. Disculpen un momento, por favor, doctores. Vamos a descargar el